Bien, señores, yo soy el gordo de Soya City y este día me encuentro en Santa Ana. A mis espaldas se encuentra la casa embrujada. Así como lo oyen, esta casa es famosa porque tiene su historia. Aparte de que las personas que pues viven aquí en Santa Ana saben y la conocen como la casa embrujada. Hay muchos mitos y leyendas sobre esta casa. Y este día los he venido a averiguar. Vamos. Lo que oímos y cuando entramos y los chuchos no había ni un perro. O sea, se oyen chuchos, pero no hay... Esta vez no había ni un perro. Bueno, vamos a ver. La casa como tal está sellada de las puertas porque antes era chimadero de personas aquí. Pues mucha gente venía y la agarraba como casa destroyer para hacer sus suciedades, para tener sexo, etcétera. Entonces la casa está sellada. Pero todo está sellado, miren. Y el dato curioso es de que las personas que lo han logrado visitar oyen siempre el chucho que está adentro, pero nunca se halla. O sea, no, ahí lo podemos oír ladrando. ¿Oí? Lo podemos oír ladrando. ¿Oí? Pero no está adentro. Vamos a intentar ingresar. Bien, nos hemos encontrado aquí con mi brother. Si estás mamado, vos, te felicito. Una pregunta, ¿vos qué sabes de esta casa? Pues un día venimos aquí y el dueño nos dijo que aquí antes era como una escuela. ¿Era escuela? Era escuela, ya después pasaron unos problemas y quedaron abandonadas. Los dueños llevan más de 16 años viviendo aquí. Y dicen que en las noches se escucha como una señora bajando las escaleras, porque hay 3 plantas. La última es como una azotea. Entonces, llevan 16 años viviendo aquí y dicen que han pasado cosas muy raras. Y ya en la noche sí es bien turbio venir aquí. O sea que aquí hasta en la orillita es algo turbio venir. Sí, en la noche hasta se ve una mujer arriba que está pasando por ahí. Como en la azotea. Ajá. Pero se pueden confundir porque puede ser la esposa del dueño o puede ser una mujer de blanco. Bueno, vamos a meternos a ver qué pasa. La última vez que yo vine aquí dije la sangre de Cristo y sí sentía, vas a sentir, si la gente que conoce lo paranormal te lo va a dejar saber, los cambios de temperatura. Podemos estar aquí y de repente vas a entrar a un cuarto como que estás en la refri y vas a sentir aquello. Realmente pues... ¿Sentís que hay poderes? Lo que pasa es de que, como me decía alguien, aquí se necesita hacer una liberación. En mi primer video nos dijeron literalmente váyanse, y en el segundo video, ¿cómo se llama? Se vieron unas personas atrás y hay varias capturas. Así que cuando usted mire y estemos adentro y lo que vea, mande capturas, por favor, si logran ver a algo, las redes sí. sociales. Muy bien, correcto. Juegue. Lo primero que te viene de entrada. Dame una lámpara, por favor. En ese lugar, cuando fue escuela, ¿ves? Sí. Aquí pasaban varias cosas cuando fue escuela. Así que ya te vamos a contar la historia. Mirá qué tétrico está esto aquí. Mira, y Vaya, todos los negocios que han puesto aquí han quebrado. Mira, esto es lo que te quiero comentar. Lo que se ve, aquí hay hoyos, vas a ver hoyos en paredes y hoyos porque se dice que aquí hay un tesoro en esta casa. Ajá. Hay oro y dinero. Entonces,
cuando la casa estaba abierta al público, la gente entraba a escarbar y vas a ver que hay hoyos. Incluso el señor todavía lo anda buscando también. Sí, hay un señor que habita acá, que es el que pues se puede encontrar a veces. La verdad es que y bueno, esta casa la hemos ocupado para el 31 de octubre, pero La verdad que no es nada agradable, te voy a decir. Mira. Aquí se mira que hay más hoyos, vean. Sí. Fíjate que cuenta la gente y la gente te va a saber decir, la escuela Quiñones estuvo aquí, pero Sí. cuenta la gente que no, que las niñas que venían no les gustaba venir solas al baño, porque si venían solas siempre les pasaba algo. La gente De Santa Ana, las que estudiaron aquí, te van a Ajá. decir, yo ahí estudié en la escuela Quiñones, pero todos se van a decir, Si hay gente que estudió acá, si hay gente que estudió acá en esta escuela, por favor, coméntenos si tuvieron alguna experiencia. aquí. Es tremendo todo lo que se dice. Mira, dice el muchacho que vimos ahí, Sí. que en la noche se ve pasear una señora Sí. ahí arriba de blanco. Le han captado varios santanecos también. Eso sí es cierto. Y el mismo señor dueño te va a decir que sí ya la misma. Vamos para este lado de aquí. Y usted que no le da miedo vivir aquí, Pues sí que o ya se acostumbró. los primeros días sí me daba miedo y tenía ganas de irme yo de aquí porque me daba miedo, digamos, porque pues la manera que una casa mentada por toda Santana que espantan, va. Y una parte que yo cuando tenía una hamaca allá arriba, o sea que ahí la tengo todavía una maquita, oí 2 veces que bajó una mujer tacón alto ahí por esas gradas, va. Entonces y más que la gente me decían que habían matado no sé cuántos, que habían hecho cosas aquí. Y yo me sentía algo atemorizado. Yo no me iba porque no tengo ahorita ni La necesidad lo tiene no aquí. tenía donde vivir. Ujú. Pero yo no me iba por no andar en la calle, digamos, y pues sí, con mis cositas ahí que me las robaron los niños. Entonces, no porque hoy va que empujaban, hoy va que tiraban piedras, y hoy van cosas. Yo ya las ignoro mejor. Hoy digamos ya, Se como ya hace- no les puse cuidado mucho, Sí. ya Pero no usted se sí ya llevan. la ha visto a la mujer, ¿no? Sí. ¿Ya la ha visto? Ay, No, sí, en la hamaca, ¿lo vio? con la sombra, Ay, ¿viste? Dios. Sí, para allá, No, arriba. Dios. La sombra, sí, para allá. Mira estos pasadizos de ahí, bro. ¿Y esto qué? Son, mira, donde la gente escarbaba. Aquí lo que me ha valido a mí. Historias tiene, digamos, de cosas de antes, antiguas. Allá adentro hay un hoyo. Que conecta con el asilo que está a la par. Porque como todo esto eran propiedades de la, y ya te va a decir la historia, Margarita, de la niña Concha regalado. Sí, Entonces, bien cosa seria, pues eso. Ese hoyo que está ahí. Sí, incluso Y está tapado, ¿va? allá andan buscando, él lo destapó, don Antonio. Maje, pero Ya te fijas, esta cosa seria. ey, pero ese hoyo está largo, vos. Está hondo.
eso, a este acceso, nunca hemos tenido acceso a ese, donde es lo que está. Pero. Ajá, o sea que en ese cuarto no se puede entrar. No es porque tenga cosas de delito, porque aquí ha venido la policía y yo puedo Ajá. probarle a cualquiera, pero esas cosas nadie me lo había venido a hacer aquí. Hey, venga, esas cosas que me están preguntando ellos así, nadie me las ha venido a hacer. La gente Miles han venido y no han podido entrar al cuarto. ninguna Esa es la parte del exterior. Estamos viendo acá. Y pues hay cuartos, mira. Hay cuartos donde no se puede accesar prácticamente, va. Saber por qué los han tapado. Sí. ¿Y este? Pero yo creo que mejor en el cuarto de arriba donde Ah, está va. el pentagrama. ¿Qué? O hay un pentagrama allá arriba. Entonces igual, como te digo, todo esto lo ocuparon para allá en el murciélago. Todo esto lo ocuparon. Así que ahí está, mira. ¿Cómo ha estado, Natalia? ¿Todo bien? Donde nos tocaron la vez pasada. Y exactamente de aquí está la foto que te mandé para un 15 de septiembre que vieron a una niña. ¿Aquí? ¿Vieron a una niña? Sí. Así que Yo espero que no sea que sea la que está allá colgada, ¿no? sí. Imagínate, de noche es tremendo. Andar por aquí. Mira. O sea que aquí ningún negocio, Nada pegó. Nada. Ningún negocio. negocio ni de... Ni, mira, fue prostíbulo, fue hotel, fue venta hasta de sorbetes, nada, Aquí nada. han tapado un... Ese es un pentagrama, ¿no? Sí. Los han tapado bien. Pero Tiene bastantes donde han escarbado. Bien, estamos pasando justo en el lugar donde dicen de que de noche, perdón. Justo en el lugar donde de noche dicen que ven pasear a una mujer de blanco. No sé si se van a meter ahí. aquí vení. Ahí está la estrella, el pentagrama. Ajá. Dicen que esta propiedad era de doña Concepción González Ortiz, esposa de Tomás Regalado, que fue presidente de El Salvador. Ella tuvo esta propiedad donde se dice que ellos hacían pacto con el diablo, ofrecían almas a cambio de tener prosperidad, de tener más propiedades. Y
pues ella ofrecía un alma y al día siguiente pues prosperaban, les iba bien en algún negocio que hacían y cosas así, ¿verdad? Cuentan las personas. También dicen que ella fue la encargada de que sacó a los presos para empezar a pavimentar las calles. También se conoce, ella empezó a conseguir cadenas para que encadenados empezaran a arreglar las calles. Así que ella es conocida por eso. También ella tenía en las casas a veces calabozos donde caían personas que eran enemigas personales de ella o enemigos políticos o algo así, que se oponían a las cosas que ellos hacían. Entonces ellos los metían en calabozos donde también los encadenaban. Ok. Sí. Bien, no deja de inquietar el lugar, ¿verdad? Prácticamente está en un punto estratégico, una esquina, donde posiblemente puede haber un buen restaurante, puede haber muchísimas cosas, muchos negocios. En Avenida Independencia, Una avenida principal que es la Avenida Independencia. Imagínense, ahorita está abandonada. Los negocios que han intentado poner, prostíbulos, escuelas, todo ha fracasado. Estamos arriba. La que vista la que tenés aquí. Eso es lo que yo les digo, que podría ser un negocio perfecto Sí. pero si ustedes se fijan, está abandonado. Abandonadísimo. Definitivamente. Bien, vamos a dejar acá. Los vamos a quedar escuchando un momento. Los sonidos. ¿Oíste? Bien, hasta el momento del video todo iba bien. Escuchamos algunos ruidos los cuales pensábamos que eran un poquito paranormales. Luego empecé a tener ciertas sensaciones muy diferentes, por ejemplo, bastante sudoración cuando toda la casa estaba prácticamente helada. Eso nos llamó mucho la atención. Logramos ver una sombra en una ventana y especialmente vamos a ponerle después de esta grabación una captura que hizo producción directamente cuando se oye un grito, cuando ella metió la mano en la parte donde estaba la fosa. Escuchémosla. Les mando un beso, un abrazo. Besamos, bendiciones para todos ustedes. Especial. Y besamos, bendiciones para todos ustedes. Y es cierto que se siente. Está sudando. Estoy sudando horrible, ¿sí? Mira. Que está helado. Y está helado. Porque miren cómo estoy sudando.
Y aquí está fresco ahorita. Sí, está fresco. Esta casa peculiar. Les dejo mis besos, mis abrazos y especialmente un saludo muy caluroso. ¿Pero por qué? Es que está sudando. Y nadie más está sudando. Ellas están bien. Todos estamos bien. Señora Margarita ni está sudando, ¿ve? Qué pedo. Bien, bendiciones para todos. Pregunta, ¿solo te cuesta respirar? ¿Un poco? Ahorita no le había puesto atención a eso, solo, Que si te cuesta solo con... respirar es parte de la opresión espiritual que hay aquí. Cuesta Mierda, respirar. ¿ustedes tienen perro aquí? No, aquí no tengo nada, yo. No Ma, tiene- mierda, no, vámonos de aquí, yo sal. en Bo- Los amo. Besos. Lo que hago por ustedes, ma.